La historia comienza con alguien sentado en un trono y al despertar pregunta que en dónde estaba y si había reencarnado. Y se pregunta que si no era la escena de la batalla final contra el jefe en el juego que jugó en el pasado. Y no recuerda bien cómo se llamaba el villano. Y al verse en un espejo, lo recuerda y menciona que él era el señor demonio Baikilin, y que inesperadamente reencarnó como el mayor villano. Y que este tipo es un personaje bastante atroz, e incluso controla a 3 hermosas discípulas. Y nos cuenta que Baikilin es el señor demonio Qinglin, que se alza como el adversario final en todas las tramas finales del juego tradicional del estilo chino, y engañó a su maestro, y erradicó a sus antepasados, e incluso planeó que su propio maestro fuera arrojado a un horno de alquimia para convertirlo en un elixir humano, y para mantener oculto el secreto de haber asesinado a su maestro, utilizó hechizos prohibidos para masacrar a su secta, y dejando viva solo a una de sus hermanas de secta, y convirtiéndose en fugitivo. Y al final del juego, Baikilin usó su identidad como maestro del Palacio Yulo, de la secta Kangmin, para luchar hasta la muerte con la persona más fuerte del camino ortodoxo, Mu Xinlan. Y Baikilin sacrificó miles de años de cultivación, y pagó un alto precio para apenas escapar y volver a la secta Kangmin. Y ahora mismo, Baikilin había escapado a duras penas, de regreso a su antigua guarida, y esta parte de la historia está cerca del final del juego, y el señor demonio Qinglin estaba en su mejor momento, en el reino de la transformación divina, y ahora había caído en un estado patético. Y recuerda que ahora, en la historia original, Baikilin iba a morir pronto, y sería envenenado por su tercera discípula, y escucha que alguien toca la puerta, y le preguntan si estaba adentro, y que era hora de tomar su medicina, y nervioso piensa que ya estaba aquí, y ella recuerda lo que le dijo su hermana mayor, que tenía que eliminar a su maestro, y que era la única opción, y una vez que sea eliminado, todo habrá terminado. Y al abrir la puerta, una ráfaga de viento sopla violentamente, y el prota piensa que era igual al juego original. Y su tercer discípula fue instigada a usar esta oportunidad para darle veneno mezclado en la medicina. Y todo fue planeado por el protagonista, Xiao Chen. Y ahora, él era el verdadero Baikilin, pero él no quería morir todavía, y por lo menos, no quería dejar a ese caballo en celo del protagonista disfrute de sus discípulas. Pero de repente, una ventana aparece, mencionándole que se había vinculado al sistema del gran amor legendario, y también había recibido una misión de principiante, la cual era usar un gran amor para influenciar a su discípula emocionalmente, y debía usar el amor para deshacerse del resentimiento en su interior, para volverla completamente devota al anfitrión. Y él piensa que era eso del sistema del amor legendario, y que no se suponía que Baikilin era un demonio que comete horrores sin pestañear. Aún así, sí es una trampa común para un reencarnado, pero se da cuenta que en el juego original solo podía desarrollar afecto con su discípula después de su muerte, y ella era la tercera discípula del demonio Baikilin, Sensinger. Y él piensa que eso significa que a pesar de que la historia había llegado a este punto, ella aún no podía soportar la idea de perderlo. Independientemente de si Baikilin la quiere o no, eso no importaba ahora, y esa niña era su punto de avance. Y al levantar su mano, hace una gran ráfaga de viento, haciendo que ella se sorprenda, pero él le dice que no había necesidad de ser tan cautelosa, y le pide que se acerque, y ella queda confundida, y piensa que sí era su imaginación, y que el hombre, que siempre estuvo por encima de todos los demás, su voz sonaba un poco amable, y se inclina ante él, y saluda a su maestro, mientras pensaba que tenía que ser valiente, y que el hermano marcial Xiao Chen juró con su vida para garantizar que la vitalidad de Baikilin sería gravemente herida, y siempre cuando él consuma este polvo devorador de almas y su cuerpo perecería,
y su Dao desaparecerá, y haciendo que no pueda reencarnar. Y le dice que en el jardín de hierbas espirituales, de que ella es responsable de cuidar, había producido otro bulto de hierbas espirituales de 100 años. Y ahora mismo, le ofrecía la píldora mágica de 9 transformaciones que le pidió anteriormente, y él se sorprende al ver que ya estaba lista, y le pregunta que si estaba segura de que la píldora fue refinada apropiadamente, y ella le responde que no se atrevería a ser descuidada, y ella y un anciano del pabellón refinador de sangre habían preparado esta píldora, día y noche, durante 2 meses. Y la calidad de la píldora debería ser de 9º grado, o superior. Y ella solo le pedía benevolencia a su maestro. Y él se sorprende al escuchar de que era de 9º grado, y le pregunta que entonces por qué no hay un aura de 9 colores en el cuello de la botella, y que desde cuándo ella o el pabellón refinador de sangre son capaces de refinar algo de tal nivel. Pero ella nerviosamente le dice que era gracias a los ingredientes suplementarios que le puso, pero él seriamente le pregunta que si fue intencional o accidental, y ella se pone muy aterrada, y se inclina, y le pide de que no se preocupe, y aunque tenía ingredientes extras, seguía teniendo el efecto de una píldora de 9º grado, y si había alguna falla en el efecto, ella está dispuesta a ser castigada severamente, y él piensa que esa desesperación en convencerlo de tomar la píldora. Su discípula realmente tenía ganas de verlo morir, pero piensa que una persona es más débil cuando está ansiosa, y esta preparación debería ser suficiente para conseguir el gran amor que penetre su alma, y extrae la píldora de la botella para observarlo. Y ella nerviosamente le pregunta que si lo tomaría ahora mismo, y recuerda algunos momentos con su maestro, tomada de la mano, y le menciona que si no estaba satisfecho, era mejor llevar la píldora de regreso para refinarla otra vez, pero él, tomándola de su mejilla, y le pregunta que por qué lo odia tanto, y si tenía tantas ganas de matar a su maestro. Y va y le pide que lo acompañe, y ella con miedo le pregunta que si no creía en ella, pero él le pide que se calle y no haga preguntas, y nerviosa le responde que sí, y mientras bajan las escaleras, él piensa que lo sabía, y ella no tenía el valor o la convicción para oponerse a él, y con eso podrá poner las cosas a su favor, y se aprovechará de ello. Y en el almacén de la bóveda sangrienta, y Singer le pregunta que si aquí no era, pero él piensa que aquí Bai Qinglin tomó el veneno, también es el lugar donde el protagonista, Xiao Chen, lanzó su ataque final, y el juego lo hacía ver más suave, pero es una trama bastante cruel, si lo experimentas de primera mano, y él menciona que todos los esqueletos son del clan Cíclope, y solían vivir en la gran montaña Sihuan en Nanjiang, y una vez fue engañado por su líder del clan, Tuoba Chanyu, y tuvo que soportar una extrema tortura, hasta el punto de que pensó que sería mejor ser eliminado, y Tuoba Chanyu quería apoderarse de su poder demoníaco innato, pero afortunadamente, su sangre demoníaca despertó a último momento, y logró escapar, y después de completar su arte demoníaco, lo primero que hizo fue regresar a la montaña Sihuan, para reparar la hostilidad con la que lo trataron, y Singer pensaba que no solo el maestro de Bai Qinglin quiso quitarle su poder demoníaco, sino también el clan Cíclope, también hicieron un atentado contra él, y cualquiera que experimentará esa clase de trato, podría volverse despiadado y ajeno contra el mundo, y que él no debió ser tratado así, pero recuerda que su hermana mayor le había mostrado su verdadera cara, y si no lo eliminaba ahora, quién sabía cuántas personas serían eliminadas por sus manos. Pero Bai le dice que eso no era lo que quería mostrarle, y lo que quería mostrarle era, y abre las puertas de la bóveda sangrienta, y al entrar, había unas perlas flotando, y Singer piensa que esas eran las perlas demoníacas de sombras, y recuerda lo que su hermana le contó sobre las perlas, y las perlas de un demonio de sombra podían monitorear todos los movimientos de una persona y enviarle información si lo deseaba, y la perla
que se encontraba en su habitación, fue creada por su maestro, y la han estado espiando desde que llegaron, y que no eran sus discípulas, y sino sus juguetes guardados, como un objeto que puede tocar cuando quiera. Y su segunda hermana mayor, le dijo que fingiera no saber nada sobre las perlas, pero se pregunta, ¿por qué se lo está mostrando ahora? Y Bahí le pide que levante la cabeza y observe bien. Y ella le responde que sí, y las perlas reproducen un recuerdo sobre una niña que estaba llorando, y dos tipos le gritan que se calle, y cuando uno estaba por eliminarla, alguien detrás los elimina primero, y la niña le pregunta que quién era, y él le responde que Bahí Qinglin, y ella le dice que si era un dios, le ruega que ayude a sus padres, pero él le dice que Dios ignora a los mortales, y los demonios no abandonan a los vivos, y tomándola de la mejilla, le pide que la acompañe, y ella le pregunta que a dónde, y él con una sonrisa, le dice que a casa, y Singer lo llama, pero el prota le dice que él tiene incontables enemigos, y naturalmente sus discípulas se convertirán en objetivos de muchas personas, y la perla de demonio de sombra es una de sus tácticas para protegerlas del peligro, y Singer le pregunta qué quería decir, y si siempre uso las perlas para protegerlas y no para espiarlas, y él le dice que las trato mal a propósito, y todos en el mundo saben que tienen razones para odiarlo, pero si él llega a ser eliminado accidentalmente, ella y sus hermanas tendrían razones para ir al bando enemigo, y así estarán a salvo. Y hubiera sido mejor que nunca haberle revelado este secreto, pero como ella decidió eliminar a su maestro, no importaba, mientras que ella esté a salvo, nada más importaba, pero ella corre a abrazarlo rápidamente, y le dice que se equivocó, y ella no debió creer en lo que los demás decían, y que debió haberlo sabido desde el principio, y ella realmente se equivocó, y le pide que la perdone. Y él abrazándola, le dice que realmente quería mucho a su maestro, mientras ponía una sonrisa astuta. El sistema felicitó al protagonista por completar la misión de principiante, otorgándole como recompensa un cofre del tesoro dorado valorado en 1500 puntos del sistema. Él reflexionó que la misión estaba cumplida, pero se preguntó si esto realmente contaba, como haber usado el amor para influir en ella, y no podía seguir perdiendo tiempo en esos pensamientos. Si quería sobrevivir, debía cambiar la historia, y la lealtad de Singer era una pieza clave para lograrlo, y se dirigió a ella y le comenta que no entendía por qué hacía esto, y le pide que le diga quién fue la alimaña que logró manipularla, y arrodillándose le responde que fue Xiao Chen, el discípulo directo del palacio Jin Heui. Él sembró la discordia entre el maestro y ella. Incluso logró hechizar con sus palabras a la segunda hermana, creando desconfianza entre el maestro y sus discípulos. Y todo lo que pasó hoy fue porque Xiao Chen la engañó, y ella solo le pide que la castigue de la peor forma posible, pero que no la abandone. Y Bahí Qinglin menciona, dado que ese es el caso, él le dará una segunda oportunidad, pero necesita que lo ayude con un favor, y si lo hacía, perdonará todos sus pecados. Singer asintió, diciéndole que solo diera la orden. Mientras tanto, en la secta Kang Min, en el palacio Yulo, el protagonista original del juego, Xiao Chen, se impacientaba, y menciona por qué tardaba tanto la hermana menor Singer, y si ese demonio había descubierto todo. Pero Tantai Lingying, la segunda discípula de Bahí Qinglin, le menciona que según lo que acordaron con Singer y ella, independientemente de si ella, sin importar si lo lograba o no, ella le dijo que le enviaría sus pensamientos al instante, y como aún no ha enviado nada, significaba que el plan seguía en marcha. Pero Xiao Chen le dice que no le gustaba esto, y tenía que verlo con sus propios ojos, y no podía haber errores con ese demonio. Pero Linglin lo detuvo, bloqueándole el paso con su espada, y le menciona que no sea imprudente, y en el exterior de la bóveda sangrienta está llena de restricciones, y solo Singer tenía el permiso para entrar.
Y si pensaba forzar su entrada, sería buscar su muerte. Y Xiao Chen apretó los puños, y accedió, que sigan esperando. Pero en ese momento, Singer había regresado. Y Xiao Chen, aliviado, se acercó y le menciona, que se alegra que no le haya pasado nada, y cuando estaba a punto de tomarla de la mano, ella se aparta, y lo mira, con desprecio, y él quedó muy confundido, y piensa, que si de verdad se había apartado, y la había ayudado tanto en estos años, y que ni siquiera lo dejaría tocar su mano. Ling Ying intervino, y le pregunta, que si estaba bien, y también porque no envió sus pensamientos como acordaron. Pero Singer respondió con calma, que todo fue un éxito, y Xiao Chen insistió que si era verdad, y piensa, que desde que tuvo 12 años, estuvo reprimido en este clan, año tras año, sin poder hacer nada, por 10 años, y Singer le pregunta, que ahora que al fin, había logrado derrotar al mayor demonio del camino demoníaco, cuyo nombre resonaba en todo el continente, esto definitivamente la haría famoso en el camino ortodoxo, y que ese arrogante demonio, creyó que la tenía controlada y tomó la píldora envenenada. Xiao Chen asintió, y le menciona, que ahora mismo, su temperamento está inestable, y temiendo en exponer debilidades, así que se contuvo de enviar información. Y si esperaban 7 días, el veneno alcanzará su clímax. Y ni el más fuerte de los dos caminos, podría escapar al destino de ver cómo su cuerpo y alma, son completamente destruidos. Pero Ling Ying le dice, que no es como si no pudiera esperar 7 días, pero tenía una duda, y esperaba que él pudiera responderla. Y es que ese demonio, aunque haya cometido innumerables males, no parecía que él y el hermano menor Xiao, tenga algún conflicto directo, y porque había decidido cooperar con ellas, e incluso sugerir usar una píldora tan malvada. Singer añadió que era cierto, incluso parecía muy emocionado por esto, pero Xiao Chen con una sonrisa, les comenta, que naturalmente, es porque no soporta ver, cómo ese demonio, las ha maltratado durante años, y por eso quería salvarlas de ese mar de fuego. Y que si ahora entendían su preocupación por ellas. Singer, escondida tras Ling Ying, murmuró que entonces había estado pendiente de ellas, desde el principio. Xiao Chen negó con nerviosismo, y le dice, que la hacía pensar en eso. Pero Ling Ying lo miró fijamente, y cortó la conversación, y le menciona, que lo olvide, y que terminen con esto por el día de hoy, y se verán en 7 días. Y ya que era tarde, no debía retrasarse en las lecciones de la tarde, en el palacio Jinheui. Xiao Chen estuvo de acuerdo, mientras pensaba para sí mismo, que porque las mujeres eran tan inestables. Y cuando Xiao Chen se marchó, Ling Ying se volteó hacia Singer, y le preguntó, que sea honesta con ella, y por qué se veía tan triste. Singer con una mirada perdida, le pregunta, que si alguna vez había pensado que, quizás su maestro no era lo que creían, y quizás fue duro con ellas, pero nunca les hizo daño. Pero Ling Ying respondió con calma, que la evidencia que le había traído Xiao Chen, demostraba que su maestro, solo las veía como materiales para sus marionetas humanas, y aunque ignoren sus otros actos nefastos, no podían perdonar ese primer problema. Y Singer se quedó en silencio, con preocupación. Mientras tanto, el protagonista pensaba, que decidió dejar que Singer le diera algo de tiempo para reorganizarse. Estaba seguro de que ni Xiao Chen ni su segunda discípula, definitivamente no podrán descubrir pronto que había dominado a Singer. Y satisfecho, menciona, que verá las recompensas que le dio el sistema, y saca de su inventario, un cofre dorado, y comenta, que el cofre dorado era idéntico al que se podía comprar en el juego. Pidió al sistema que lo abriera, y este le informó que debía elegir uno de los 3 objetos dentro del cofre. Bastón retráctil, fabricado personalmente por el fundador de la secta Hewa, efectivo contra cultivadoras femeninas del mismo reino. Sutra de la Cámara Imperial, técnica mágica de la rueda, una técnica divina creada por el primer anciano ancestral de la secta Huan 11, capaz de fortalecer una parte específica del cuerpo con efectos extraordinarios. Tarjeta de experiencia máxima del Señor Demonio,
que revierte el tiempo y el espacio, permitiendo al usuario regresar a cualquier etapa de cultivación previamente alcanzada. Bai Qinglin se quedó en silencio por un momento, y piensa, ¿qué eran estas cosas? Y que ni siquiera son para la cultivación demoníaca, sino para la cultivación dual. Y su elección era más que obvia, y elige la tarjeta de experiencia. Y menciona que una carta que le permitiera regresar a cualquier nivel de cultivación significaba que podía volver al reino de la transformación divina cuando Bai Qinglin estaba en su apogeo. Más tarde en las profundidades de la bóveda sangrienta, Bai pensaba que Singer ya debió seguir su orden de reunirse con Lin Ying y mentir diciéndole que su plan tuvo éxito, y basado en la historia original, ellos solo vendrán a la bóveda sangrienta después de 7 días para ver su cadáver, y las restricciones en este lugar se volverán más débiles conforme perece lentamente. Y por último, el protagonista, motivado por su deseo de fama, le dará el golpe final, y dentro de esos 7 días, tenía que hacer los preparativos necesarios. Y grita que él es el señor demonio, y desafiará la voluntad del cielo y cambiará su destino. Mientras algo salía del lago de sangre, y él piensa que previamente, Bai Qinglin se sacó y escondió su núcleo de cultivación, más 5 órganos, y los reemplazó con otros objetos. Por lo que, en caso de que sea derrotado, en una batalla decisiva, y siempre y cuando su alma pueda escapar, él podrá reconstruir un cuerpo perfecto. Y ahora que conoce la trama de la historia, es inútil mantener esta carta escondida, y será mejor si lo regresa y recupera su antiguo poder, tan pronto como sea posible. Y tras comérselo, menciona que su núcleo de cultivación regresará a donde pertenece, y tras absorberlo, comenta que este sí era el núcleo del origen de la cultivación de Bai Qinglin, y que sus heridas han sanado directamente, y su cultivación regresó a la etapa de formación de fundación, y destruye una pared de un solo golpe. Menciona que era excelente, y esta era la fuerza que un jefe debería tener, y escucha que Singer ya había regresado, y que tenía algo que quería darle, y él piensa que podría darle esa chica, y no creía que el juego tuviera esa función. Y ya con Singer, ella le menciona que el malvado Xiao Chen se vio en deleite tras escuchar que había ingerido la píldora envenenada, y su segunda hermana mayor actuó con normalidad y no parecía tener sospechas de ella. Y Bai le pregunta qué más le dijo Xiao Chen, y ella le responde que el veneno alcanzará su mayor efecto en 7 días, y que incluso la persona más fuerte de continente no podría soportarlo, y le pidió que dentro de 7 días revise los restos del maestro, para luego echarle la culpa a Mu Zilan, y piensa que ahora que podía escuchar el plan completo de Xiao Chen, no esperaba que fuera tan malvado y descarado, y le menciona que había algo que quería ofrecerle, y era la verdadera píldora de estabilización de alma de 9 transformaciones. Y Bai se sorprende, y piensa que la píldora de 9 transformaciones solo existía en palabras dentro del juego, y era imposible que un jugador la obtuviera. Y se pregunta cómo consigo un tesoro de 9º grado, y con algo así, su confianza para cambiar el final de la historia se multiplicaría por 9 veces. Y le comenta que ve que logró refinar una, y hizo un buen trabajo. Y ella le dice, ya que su maestro estaba satisfecho con eso, y sonrojada le pregunta si podía pedirle una recompensa, solo por esta vez. Y él le pregunta qué clase de recompensa, y sujetando su mano, le dice que por favor la perdone por dejarse llevar. Y a ella en realidad le gusta el toque de su maestro. Y Bai se sorprende, y piensa que esta sensación delicada siente como si su mano fuera a hundirse si la presiona un poco más. Pero retirando su mano, le pregunta que de dónde había sacado el atrevimiento para ser asertiva con su maestro, y tocándole su cabeza, le menciona que acariciar su cabeza sería suficiente como recompensa por la píldora, y ella sonríe felizmente, pero Singer le comenta que fue muy arrogante, pero en lugar donde ella quiere su recompensa, no solo se limitaba a su cabeza, mientras sujetaba su mano. Y Bai
se sonroja por lo que dijo, y el sistema lo felicita por promulgar el gran amor, y otorgándole 500 puntos, y avisándole que la tienda del sistema había sido desbloqueada. Mientras tanto, en los aposentos del palacio Jin Heui, Xiao Chen saludaba a su maestra, y ella menciona que escuchó que Bai Qinglin no solo perdió su cultivación, sino también que fue envenenado, y le pregunta que si su vida dependía de un hilo, y ella era maestra del palacio Jin Heui, de la secta Kang Min, Huayuerón, y Xiao Chen le comenta que era cierto y tenía una buena relación con la tercera discípula de Bai Qinglin, Singer, y ella fue quien se lo confirmó, y ahora podrá ir a la bóveda sangrienta para eliminar a Bai Qinglin, y la posición como el próximo líder de la secta sería de ella, pero su maestra le da una bofetada y él le pregunta por qué lo hizo, pero ella le dice que en el pasado Bai Qinglin solía ser el discípulo directo del gran maestro de alquimia, Xie Yaozi, y sus habilidades de alquimia eran mejores que la de su maestro, y qué clase de píldora envenenada podía llevarlo a la ruina. Xiao Chen intenta explicarle qué píldora le dio, pero ella lo mira furiosamente, y tras ver su mirada, menciona que había cometido un error, y que parecía que Bai Qinglin deliberadamente dejó que su discípulo difundiera esta noticia falsa para atraer a la gente y tomar medidas, y tras decirle todo, se despide, y su maestra al estar sola, ella comenta que su hermano mayor le perdonó la vida en esa ocasión, mientras recordaba la masacre de su secta, y comenta para sí misma que si hizo esto, para que lo odiara tanto, y que buscara venganza en su contra en el futuro, y si ese era el caso, claramente lo había logrado, y su vida pronto terminaría, gracias a ella. Y mientras tanto con el protagonista, Singer sonrojada le agradece por la recompensa, y sin más se retira, y tras irse, Bai sonrojado, piensa en su mano, pero vuelve en sí, y menciona que el sistema dijo que había desbloqueado la tienda de puntos y quería echarle un vistazo, y el sistema le da la bienvenida a la tienda de puntos, y podía gastar puntos para comprar cofres del tesoro, y conforme vaya gastando puntos, más cofres se irán desbloqueando gradualmente, y actualmente tenía 1000 puntos, y había un cofre de bronce que costaba 100 puntos, cofre de plata de 1000 puntos, cofre de oro de 5000 puntos, cofre de platino 10.000 puntos, y los cofres de diamante, extravagante y mítico, no se sabía su precio, y él menciona que solo había cofres gacha, y el cofre de oro que consiguió gratis, el otro día costaba 5000, pero ahora valía 1000 puntos. El sistema le informa que debido a que es su primera vez usando la tienda de puntos, le darán una oportunidad de mirar las recompensas antes de confirmar la compra, y la tirada actual tiene un valor de 1000 puntos, y le pide que pruebe su suerte, y él comenta que era un clásico truco de apuestas, y no hacía falta dudar, y le pide que lo haga, y el sistema lo felicita por tener la oportunidad de elegir uno de los siguientes premios. Carta de recuerdo de trampa, vinculado al alma del anfitrión, de uso exclusivo, capaz de recorrer las memorias de tramas que hayas olvidado. Cuchilla que destruye la lujuria sin piedad, que está vinculado al alma del anfitrión, de uso exclusivo, capaz de cortar la reproducción de un corte, liberando al anfitrión de las molestias de coger. Y la píldora de reinicio de vida, vinculada al alma del anfitrión, de uso exclusivo. Quién sabe si la vida no puede ser reiniciada. Y tras ver las recompensas, Bai grita al sistema que acaba de estafarlo con sus puntos. Y ya sabía toda la trampa, y qué diferencia había entre ese cuchillo y uno para castrar, y el reinicio de vida solo se podía hacer una vez. Y mientras seguía quejándose por sus puntos, las perlas demoníacas empezaron a moverse, y él se pregunta que quién sería. Y era la primera discípula de Bai Qinglin, Feng Lixue, y ella se arrodilla y lo saluda, y él piensa que ella era su primera discípula, Feng Lixue, y se veía 1000 veces mejor que en las ilustraciones del juego, y puede que sea su buena figura o su personalidad, fría por fuera,
pero amable por dentro. Pero ella era completamente su tipo, y ella le pregunta si estaba bien, pero él se queda callado, y entonces ella piensa que ese demonio nunca había estado en tal trance y podía ser los rumores que ha escuchado sean ciertos, y debería avisarle a su segunda hermana menor, para que actúe antes de tiempo, mientras sonríe. Pero Bai le pregunta que era tan gracioso y si le causaba gracia ver a su maestro, y ella se asusta y piensa que él seguía siendo el mismo de siempre, y que este familiar sentimiento de opresión y esa aura aterradora, y con una mirada, fácilmente destruye su orgullo y autoestima, y nunca debería hacerlo enojar, y no quería que active la malvada runa grabada en su abdomen y la castigue con el corazón devorador de 10.000 Gu, y Bai le pregunta que en dónde estaba ahora, y ella le responde que de acuerdo con su orden, ella llegó al pie de la montaña de agua negra, donde se encontraba la torre de supresión demoníaca, y usó el veneno para eliminar a todos los discípulos ortodoxos que patrullaban la montaña, y podía seguir en cualquier momento. Y tras escuchar todo, Bai le comenta que siga el siguiente paso, que era entrar a la torre de supresión de demoníaca y encontrar la arma que él tanto desea. Y ella le responde que seguirá sus órdenes, mientras pensaba que estaba claro que seguía siendo el mismo despiadado y sin escrúpulo, y cómo podía tener la idea de aprovecharse de él, y se despide de él, pero Bai le pide que espere un momento, y ella confundida le pregunta si tenía más órdenes, y él levantándose le pregunta si sabía qué día es hoy, pero ella se disculpa por ser ignorante y le pide que por favor la ilumine, y él poniéndose de frente, le dice que el tiempo vuela, y después de esta noche, ella entrará a la era de oro de su juventud, y ella queda confundida, y el prota le comenta que 14 años habían pasado sin uno saberlo desde ese día, y incluso si nadie en este mundo lo recuerda, él siempre lo hará, y el día que lo encontró en las montañas, mientras en un recuerdo, él intentaba calentarle sus manos con su aliento, y él le desea un feliz cumpleaños, y ella queda sorprendida, mientras sonríe levemente, y apartando la mirada, se despide, y el sistema lo felicita por promulgar el gran amor, y recibe 2.000 puntos, y ahora tenía 3.000 puntos, y él piensa que esta vez no estaba buscando ganar el favor de Feng Lixue, lo hizo puramente porque le gustaba su diseño de personaje en el juego, por eso sabía su cumpleaños. Y ahora que sus 3 discípulas están controladas, no debería haber problemas en los próximos 7 días, y menciona que si usaba la píldora de estabilización de alma de 9 transformaciones que Singer le trajo, alcanzara la etapa de transformación del núcleo en un instante, sería tan fácil como tomar esto, y después de eso, el espectáculo, donde el protagonista Xiao Chen será masacrado empezará. Bueno, esto sería todo por hoy. Si quieren la segunda parte, denle like y suscríbanse, y si quieren que traiga su manga favorito póngalo en los comentarios y sin más hasta la próxima.